Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Skin y hoy vamos a seguir hablando sobre todo lo que viene para la próxima actualización de Diablo Immortal. Porque sí, siguen dándonos información sobre lo que viene y no es precisamente en unas notas de actualización como estamos acostumbrados. Esta vez es a través del foro oficial de Diablo Immortal en Blizzard. El Community Manager nos comenta sobre actualizaciones de calidad de vida que van a estar disponibles la semana que viene, que va a salir la actualización. Nos dice el Community Manager claramente que puede que algunos de estos avances preliminares sufran algunas modificaciones, quizás se retrase algo, pero todo esto va a venir tarde o temprano. Si les digo, yo creo que sí va a venir sí o sí, simplemente se está tratando de no comprometer, no vaya a ser que pase algo, pero todo esto probablemente venga la semana que viene. Entonces, para no alargarlo más, el primer cambio que viene es sobre las fisuras de desafío. Ahora aparecerá un herrero cerca del portal de salida después de completar una fisura de desafío. Esto no es gran cosa porque ya hace rato están poniendo herreros fantasmas de esto en cada modo de juego que hacemos porque precisamente nos ayudan a mejorar la calidad de vida del juego. Y la verdad que en la fisura de desafío no es que haya que desguazar constantemente porque las recompensas solo se obtienen una vez, pero no está mal. Lo segundo, ahora puedes saltar hasta 10 niveles a la vez al completar una grieta de desafío dependiendo de qué tan rápido has completado una carrera, ¿no? Una run. Actualmente, no sé si saben, se pueden saltar 5, pues ahora con 10. Para los que estén tratando de avanzar rápido, que a veces me pasa, pues ya no tienes que ir de 5 en 5, ahora de 10 en 10. Los requisitos de calificación de combate ahora se muestran en la pantalla de entrada para brindarte una mejor comprensión de qué tan difícil será el encuentro antes de comenzar. La fisura de desafío es uno de los pocos modos de juego que no te dice antes de comenzar la dificultad. Tú solo sabes que es difícil o es más difícil que el anterior porque tiene un nivel más alto, pero realmente tú te enteras que la fisura es más difícil cuando estás dentro, que te pone la señalización de rojo, naranja, ¿no? Si es más difícil. Ahora te van a decir desde, antes de que salga, oye, necesitas tanto de índice de combate, lo cual se agradece para no entrar por gusto. Estamos agregando botones a la pantalla de selección de fisura de desafío para que sea más fácil saltar a la siguiente fisura de desafío disponible o bajar a niveles inferiores más rápidamente. Ahora, una de las cositas más importantes que van a agregar, son tres por cierto, vamos para la segunda, son los puntos de batalla. Van a mejorar lo que tiene que ver con el pase de batalla, no en recompensas, pero sí esto se traduce en conseguir más recompensas. Y ahora vamos a ver por qué. Los puntos de batalla obtenidos para completar el pase de batalla ahora tendrán un límite rotativo que aumenta en 2400 cada semana. Nos explican anteriormente, si no conseguías todos los puntos de batalla en una semana, los perdías de forma permanente. Este cambio tiene como objetivo dar a los jugadores más libertad para completar el pase de batalla y permitir que aquellos que hayan comenzado a finales de temporada puedan ponerse al día y reclamar todas las recompensas del pase de batalla. No tienes tiempo para jugar esta semana, se te acumulan los puntos de la siguiente, con esta, los que te queden, y así. ¿Por qué les digo que pueden obtener más recompensas? Porque a veces yo no completo los 2400 puntos del pase de batalla en la semana porque estoy ocupado o lo que sea, y son recompensas que pierdo y a veces lo capeo, o sea, lo llevo al máximo y ya no puedo seguir consiguiendo más. Así que se traduce en que más puntos de pase de batalla, pues vamos a poder obtener más empuñaduras, por ejemplo. Al final, el cofrecito, recuerden que da chatarra y empuñadura. Pues se traduce en que vas a poder conseguir los puntos con mucha más flexibilidad y al final se traduce en más recompensas, aunque ya las recompensas sabemos que no son la gran cosa, pero más recompensas. Y por último, nos agregan una modificación a las fisuras antiguas, que para lo que tiene que ver con las brasas debilitadas, que son el objeto este que te da cuando entras, ¿no? Según, por ejemplo, a ver, vamos a explicarlo. Lo que nos dicen es que estamos aumentando la base para las brasas, ¿no? Que se desvanecen, o sea, las brasas debilitadas se refiere al objeto, proporcionadas por una fisura antigua de 8 a 10. Cuando tú entras a una fisura, te dan 8, o sea, 8 brasas debilitadas. Esas brasas debilitadas son las que usamos para crear las cimeras legendarias eternas o crearnos una gema, ¿no? Que se hace con 320 de estas brasas. Ahora, lo que están haciendo es que en vez de darnos 8, nos den 10, lo cual está muy bien porque va a reducir bastante el tiempo que nos dedicamos a hacer las fisuras antiguas, que es una de las actividades más repetitivas, también es de las más importantes. Yo no dejo de hacerlas todas las semanas, pero la verdad es que no está mal tener que hacer un poquito menos para ver si uno optimiza haciendo otras actividades.
Lo otro que agregan es que una vez que un jugador ha alcanzado el límite de bonificación de las 120 brazas debilitadas, usando las cimeras, ahora las mismas cimeras van a contribuir al otro cap. Ustedes tienen 120 cimeras, 120 cimeras, 120 brazas que se obtienen poniendo cimeras, ¿no? Y una vez que ustedes completan esas 120, recuerden que tienen 280 para completar de 8 en 8. Bueno, ya ahora esas de 8 en 8 ya no van a ser de 8 en 8, lo que nos dicen que van a ser de 10 en 10, pero además, una vez que completas esas 120, cada cimera que pongas te va a dar uno, pero para completar el cap de 280. Lo que nos dicen es lo obvio. Este cambio permite a los jugadores seguir usando cimeras para ganar de forma más rápida y eficiente las ascuas o brazas debilitadas estas semanales. Esto permitirá que un grupo de 4 aventureros, todos usando 10 cimeras cada uno, alcancen su límite después de 8 fisuras antiguas, en comparación a las 35 incursiones requeridas anteriormente para lograrlo. Antes había que hacer 5 cada día de la semana, imagínense, volverse loco. Con este cambio, en mi opinión, va a mejorar bastante la calidad de juego, sobre todo con lo de las fisuras antiguas y lo del pase de batalla, que me parece muy bien. O sea, se han demorado bastante para quitar estos limitadores, ¿no? O modificar un poco los limitadores que tenemos. Hubiera sido bueno que en las fisuras antiguas aumentaran la cantidad de brazas debilitadas, ¿no? Pero bueno, es Blizzard, es Diablo Immortal y sabemos que no podemos pedir mucho más, pero no está nada mal. Y también, esto es una pequeña fracción de lo que viene. Solo nos adelantaron tres mejoras de calidad de vida, que en mi opinión están bastante bien, bastante decentes. Y ya, gente, poco más que añadir. Viene una noticia detrás de la otra. Vamos a ver qué nos dicen mañana. Si hay alguna noticia mañana, por supuesto, la voy a estar trayendo al canal. Suscríbete a este canal, por favor. Déjale un me gusta al video. Ya sabes, déjame un comentario ahí abajo. ¿Qué crees? La mejora esta que están poniendo, ¿qué te parecen? Dime algo ahí abajo. Y te dejo este video por acá, donde te comento lo que viene en la nueva actualización, lo que dijeron que iba a venir en el parche, ¿no? En el parche de actualización, las notas del parche, ahí te comento, el video está por acá. Así que nada, tienes que ir a verlo porque, bueno, complementando con este y más otras especulaciones que tengo en otro video anterior, oye, ahí tienes para que te entretengas un rato. Y ya, gente, es todo.